aproximadamente en esta variante, ¿cierto? Como un querubano fisiológico en posición de pie, ¿cierto? Como está eso. ¿Ya? Entonces, entender que las variantes que van a ocurrir a nivel de carga de peso, a nivel de los platillos tibiales mediales, ¿ya? Y como está en una etapa de crecimiento, de desarrollo, mayormente no nos va a alterar, no va a tener una lesión a nivel meniscal ni espinal, ¿ya? Les decía yo que muchas veces, pero igual son igual que trabajé y estaba una decisión que es ahí que no vamos a mejorar nada. No es necesario, hace parte de la naturaleza, esa forma y te dicen, no, que mire, es que los hermanos más grandes tienen un paro y el papá también, y claro, hay un antecedente hereditario y hasta desde un punto de vista estético, no quiero que se acentúe tanto, no se ve muy bien. Y va en uno si quiere y hace el trabajo con él. Ahora, por eso, el tratamiento en sí, el tratamiento de la no es significativo porque no tenemos nada que corregir. El tratamiento no es corregir el paro. De hecho, si trato de corregir el paro, voy a alterar esa evolución natural. Lo que uno realiza en estos casos es un tratamiento más general, ¿cierto? En torno a la estimulación, como tú general, para que se siga desarrollando y siga evolucionando de forma espontánea. No es que intentemos corregir, eso es un error. Entonces, ¿qué sería raro que esta edad en un valor? Ahí ya hay que ver qué está pasando. Si entre los 2 años o los 2 años y medio presenta un valor, no es fisiológico, obviamente, hay que ver qué está sucediendo. Puede que haya una dimetría, una diferencia en el largo de las extremidades, puede que derechamente el problema sea a nivel de cadera, ¿cierto? Que presenta una coxavara o una coxavalva. Entonces ahí sí sería extraño. Entonces decía que es mucho más significativo y más visible ver estas alteraciones posturales en rodillas, que podría determinarme qué está sucediendo a nivel de cadera o quizás también sucediendo a nivel de rodilla. ¿Ya? No sé, por ejemplo, la próxima semana vamos a ver pie equino, y a veces esos trastornos que, pues, claro, uno puede decir son muy evidentes a nivel de rodillo-pie, pero a veces esos trastornos me generan estas modificaciones. ¿Ya? Y no permite que siga esta evolución normal y puede que antes de los 3 años tenga un paro, no es normal. ¿Ya? O al revés, después de los 5 o 6 años tenga un paro. Quizá dentro de los antecedentes genéticos puede que tienda al paro, pero también hay que poner ojo, porque lo más esperable es que sea un paro, o por lo menos que esté relativamente bien alineado. Trastornos que pueden ocurrir ya con severidad, sí, procedimientos quirúrgicos como osteotomía, a veces tenotomía, ¿cierto? Cuando hay músculos acortados, estamos hablando ahí de trastornos ortopédicos propiamente tal, que como nos decía, nos vamos a centrar en patologías de pie, que existen trastornos mucho más frecuentes, ¿ya? Dentro de la incidencia general de las lesiones de extremidad inferior ortopédica, ¿ya? Pero todo eso se va a realizar, ¿cierto? Si es que es necesario en una edad más avanzada, la preadolescencia, la adolescencia, entendiendo que ya pasó las etapas de crecimiento. A veces ya con trastornos ortopédicos mucho más agresivos o severos, sí, comienzan cuanto antes con reconstrucciones o procedimientos quirúrgicos correctivos ya, para tratar de guiar este desarrollo. Pero habitualmente la cirugía son ya después de una edad de la preadolescencia.
Y después del varo, podemos pasar al valgo. ¿Ya? También a medida que avanza la edad, finalmente se va en la otra dirección. No está pronunciado como el varo. El varo en los más pequeños es muy característico, es muy fácil de identificar. En los niños más grandes, algunos sí se presenta o se observa un varo importante, en otros no tanto. Y va a ocurrir exactamente lo mismo, pero al revés. Entonces aquí quizás hay patrones, y aquí podemos trabajar con patrones musculares en cuanto a estiramiento, flexibilización, hay un estado de conciencia, por lo menos el niño lo obedece el orden, por lo tanto se puede hacer trabajo siempre no olvidando de la representación directa que hicimos cadera. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que teníamos que evitar estas rotaciones internas marcadas, estas posiciones W, que era muy cómodo para algunos niños, pero que acentuábamos ese cuadro? Por lo tanto, bastaba con que yo cambiara esos hábitos posturales y ya iba corrigiendo, o iba también más que corregir de forma brusca, iba guiando, ¿cierto? A medida que va creciendo el niño en esta corrección casi espontánea, que debe ser natural, pero puedo guiar simplemente modificando esos hábitos posturales. Y todos esos trastornos que veíamos en cadera también se van a ver reflejados en rodillas. Entonces, más o menos entre los 3 a los 7 años se identifica o se menciona que se podría apreciar este valgo de forma paulatina, ¿cierto? No es que hasta los 2 años y medio tiene un valgo y a los 3 años espontáneamente va a suceder un valgo. Se entiende que va modificando a medida que va creciendo. Tiene mucho que ver con la hiperlaxitud natural, ¿cierto?, que tienen los niños a nivel cápsula reglamentaria. Hay obviamente menos fuerza en la musculatura postural. Son todos esos factores mecánicos o biomecánicos que influyen en estos cambios posturales, como que el niño se va acomodando y se va adaptando a su cuerpo. Evidentemente esta edad van apareciendo destrezas físicas que también van corrigiendo, no sé, empiezan a correr, empiezan a trepar, ¿ya? Siento que lo primero antes que se hacía era gatear y caminar los primeros pasos poco marcados, y ya hay destrezas físicas mayores que va adquiriendo el niño, que puede ir adquiriendo el niño. Por lo tanto, eso también le ayuda a corregir o a tener esta corrección de forma espontánea o natural. Y ahí va de nuevo lo mismo, en torno a la alteración con los retrasos psicomotores. Sí, claramente tenemos estos niños de síndrome de niño de departamento, donde ni siquiera el niño baja a un condominio a comer, claramente no va a desarrollar, no va a tener una correcta evolución, ¿ya? Donde el niño que jamás en su vida es trepado. Entonces, en realidad, todo esto va favoreciendo, va mejorando la condición bueno, aparte de cinturón escapular, pero también a nivel de cadera y rodilla. Entonces, lo que uno hace en Kine es todo eso que no lo ha podido hacer en su hogar, con diferentes motivos, más estimulación, ¿ya? Esto es lo otro, lo importante es que existe una simetría. Cuando hay que preocuparse, y hay ocasiones quizás sea de más lo que les voy a decir, pero es obvio que siempre hay que comparar las dos. Porque puede que, ojo, ayer tiempo fue un niño, papá se contactó conmigo, que le dolía la rodilla, le dolía por la rodilla izquierda. Que su hijo de 7 años llevaba meses con un dolor de rodilla, que le refería que le dolía la rodilla izquierda. Ya, lo fui a ver. ¿Y yo qué podría hacer yo? Obvio, que hace uno
revisando la rodilla izquierda, error. Siempre tengo que comparar, siempre tengo que tener la comparación con la contralateral. De hecho, yo parto con la contralateral. Me ha pasado todas las veces que yo voy y el paciente me dice, en este caso, no, me dice otra vez. Y hago pruebas clínicas con la interna, con la que no está de eso, para que sepan lo que es lo normal, que es lo correcto, y después me voy a la afectada. Bueno, dolor inespecífico, como que le dolía la rodilla, no podía localizar, un nivel 7 años. Pruebas funcionales básicas, saltar, correr, ¿creen que se quejó? ¿No pudo hacer algo? Eso es todo. No era un niño de talento, claramente, era muy quieto, jugaba la pelota, o sea, de todo. Lo único es se quejaba. Y tampoco, o sea, ni siquiera se quejaba, que hizo de todo. Yo le decía, ¿no te duele? No. ¿Cuánto te duele? A veces. Claro, y uno puede ser, se lo comenté a su lado, o puedo ponerme en el peor de los casos y decir, estar haciendo un osteoma. Como fue en realidad, cierto que se dice que parte del centro, el duelo porque está creciendo. Y ese el duelo porque está creciendo tiene que ver con todas las adaptaciones que son parte de él. En conclusión, bueno, hicimos medición de longitud de extremidades. En conclusión, que le dije a hay que preocuparse, o sea, si tú quieres, una radiografía, un de control, si tú quieres, perdón, preocúpate cuando ella no quiera jugar, cuando ella no quiera correr, o esa queja, ese dolor que manifiesta, le impide hacer esas cosas. O obviamente o empiece a cojear, derechamente, empiece a realizar patrones antiácidos. Pero también, es que no te preocupes, te dé lo mismo, igual hay que estar atento, hay que estar ojo, pero parte del desarrollo. Ya hiciste lo que tenías que hacer, consultar. No hay pruebas clínicas evidentes, ahora sí, por eso, si quieres ir un poquito más allá, la radiografía de control, ¿cómo va a estar? Que va a aparecer como cuestión, ojalá que no. O cualquier neoplasia que pueda haber. Alguna vez me pasó, ¿ya? Por lo tanto, allá de ir y corregir, en realidad tiene que ver estos ejemplos que son como bien característicos. De verdad que a veces uno encuentra que, claro, uno dice que son situaciones de libro, pero pasa, puede pasar, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ya? Esta falta de estímulo, en realidad, una de dos. O el niño se adapta solo, corrige y crece solo y hace todo solo, o todo lo contrario, y va perdiendo o no va consiguiendo todos estos logros, todas estas destrezas que debiesen ser naturales. Se ve cada vez menos, ¿por qué? Porque en el colegio se supone que se pone mayor énfasis en la educación física, los profesores igual, hay también más información, más educación en ese sentido. Antes el profe de educación física hacer todo menos en serio, que se gustaba y pasaba la pelota y nos poníamos a jugar. Los hombres que nos gustaba el fútbol felices, toda la educación física era jugar a la pelota. Hoy en día existe algo más de rigurosidad en ese aspecto, la planificación, entonces los profes igual están como más al tanto en torno a esa información, por eso podría pesquisar, quizás no un genual, que sí lo podrían hacer, pero alteraciones en cuanto a las destrezas. Entonces, hoy en día se evalúa todo eso, entonces hay un mayor seguimiento en la etapa escolar, ¿ya? Así que, dentro de lo que es una alineación postural clásica con una romada, un palo ya de 165 es medio patológico, o sea, no medio, es patológico directamente porque está demasiado pronunciado,
Pero a veces basta con una plantilla, un realce para corregir desde el tobillo hacia arriba y con esto se va modificando. Piensen que en la etapa infantil todo es adaptable, todos los tejidos se adaptan. El problema es cuando tratamos de corregir esto bruscamente en un paciente adulto. Lo que era una alteración postural, quizás a veces estética, que no le gusta cómo se ve sus piernas, se sus rodillas hacia adentro y quiere corregirlo, pasó de ser un tema estético quizás a un cuadro doloroso. Porque en un adulto, tratar de corregir eso bruscamente con un realce, claramente los ajustes musculares no van a ser los mismos, la respuesta no va a ser la misma, la respuesta adaptativa. En cambio, en un niño, todos los tejidos blancos, tejidos musculoesqueléticos blancos, se van a adaptar. Entonces, más allá de ir a tratar ese valgo, estamos hablando de niños, de tratar de, qué sé yo, de trabajar harto recto interno, ¿cierto? Harto aductores y por otro lado elongar, qué sé yo, banda iliotibial, fascia lata, activar el glúteo medio, más allá de trabajar musculatura, cuál utiliza portátil, para allá hay que hacer una rehabilitación integral, una rehabilitación psicomotora en general, para permitir que la adaptación sea natural. No separando, vamos a hacer un trabajo de rodillas porque es que no hago. O vamos a hacer solamente trabajo para tratar de educar esa cadera porque tiene esa palma. No, de forma integral y no solamente rodilla-cadera, no solamente de cadera, rodilla, tobillo, no solamente lumbar y pelvis, todo. Todo. Entonces, cuando ya hablamos de un genoma patológico, obviamente el determinante siempre va a ser la radiografía. Con ese examen nosotros podemos ver si existe alguna alteración patológica propiamente tal y no es una herida postural propia de su crecimiento. El que es algo hasta 5 grados se puede considerar como normal. Donde claramente el problema va a ser a nivel condilio. Si hablamos de un genoma pronunciado, como les mencionaba, más allá del tema estético que podría algunos complicar de mala existencia que no les gusta cómo se ve en su rodillo, ¿no? El tema evidente son a las cargas, ¿cierto? O a las descargas de mayor fuerza compresiva sobre el cóndilo externo, la acción del cóndilo interno. Por lo tanto, ahí es cuando uno debe ser capaz de ir un poquito más allá, primero ¿cierto? Con una radiografía y después quizás, sobre todo si no es solamente un tema estético o visual, sino que además está generando un cuadro doloroso. Ahí uno podría pensar que ya no se está adaptando a esa forma de la rodilla, y los factores habituales, ¿cierto? Que mencionamos siempre. Si a eso lo acompañamos con un sedentarismo, un sobrepeso, obviamente las posibilidades o las probabilidades de que genere sintomatología dolorosa son mucho mayores. ¿Ya? Pensando que estamos hablando de niños o adolescentes. ¿Ya? Entonces el tratamiento, decíamos que en una primera etapa puede ser con el calzado. Siempre se sugiere, y eso lo vamos a ver en mayor profundidad la próxima semana, siempre se sugiere que el
calzado relativamente ortopédico. Antiguamente yo creo que ustedes no alcanzaron a vivir esa etapa. Antes todos los calzados pequeños, se entiende que en la talla que utilizan los niños de 1 a 2 años cuando ocupan, cuando comienzan a caminar, eran con caña alta, tenían un soporte en el retropié mucho más fijo, más rígido, tenía un realce en el arco plantar. Entonces, no eran calzados colectivos, ortopédicos, pero sí de fábrica existía esa tendencia a que los calzados de esa edad sean más o menos de esas características. Hoy en día nosotros encontramos chapulina talla 15, chapulina, que son totalmente las barras, que son planas. Claro, bueno para ustedes que son jóvenes y no, quizás no tienen ningún tipo de trastorno ortopédico, pero los niños que su pie y su extremidad inferior está en pleno proceso evolutivo, a veces puede ser, quizás no perjudicial, pero si ya existe antecedente con los hermanos, con la familia, entonces para prevenir mejor empieza a usar zapatos como los más adecuados. Son zapatos como más tradicionales. Sin llegar a ser los productos ortopédicos, probablemente claro. Cuando existen estos antecedentes y uno ve a los niños, en que vayan con nosotros, yo creo que está bien, si nos vas a tener en el coche, que se vea bonito, y todavía no está caminando con eso, hay su marca, la marca que le guste, con zapatillas blancas. Pero si quieres prevenir, comprarle unos zapatos. Y tampoco es que sea, como le decía, un motor ortopédico, pero existen zapatillas, calzados que son como mucho más, un poquito, no, quizás no correctivo, pero que le den forma a, ¿ya? Claro que se puede ver bonito, todo lo demás, pero no es muy favorable, ¿ya? Y como le he mencionado, obviamente en la etapa de la preadolescencia, cuando existen cuadros patológicos importantes, claramente también podría ser resolución quirúrgica, podría ser necesario intervenciones colectivas, justamente para prevenir que cuando llegue ya la última etapa de crecimiento se estabilice, ¿cierto? Y se perpetúe una disfunción que podría haber sido corregida con anterioridad, ¿ya? Entonces, todo este tipo de intervenciones quirúrgicas, ¿cierto? A nivel de la epífisis, ¿cierto? De la epífisis, la metáfisis, de la placa de crecimiento, para tratar de corregir alguna pronunciación demasiado acentuada en torno al valgo, se realiza en esta edad. Es lo ideal. Me tocaba recibir pacientes adultos con osteotomía correctiva, por valgos pronunciados, porque recién a los 30, porque recién a los 40 años se manifestó, y dentro de la anamnesis, dentro de lo que ustedes conversan, o lo que pueden conversar, me decía que siempre había notado un valgo, pero toda su familia era así, por lo tanto no consideraba que era normal en la parte de identidad de familia. Entonces hasta ahí todo bien, y ella aceptaba, le gustaba, hasta que comenzó a molestar. Empezó a morir, claro, tomaron una resonancia y vieron que ya había comenzado con un proceso artrósico a nivel de los cóndilos femorales externos, bueno, en la articulación, tibia y sobre todo a nivel condilar. Y la resolución fue quirúrgica, porque además, factores negativamente presentes, sobrepeso, hizo que acelerara este proceso degenerativo. Por lo tanto, hubo una paciente que tenía 40 años, o sea, a los 60 años no iba a colapsar o esa meseta tibial o ese cóndilo. Por lo tanto, se decidió intervenir quirúrgicamente y se hizo una cesárea correctiva, ¿cierto?, para ese valgo. Entonces también puede llegar pacientes con estas correcciones de la adulta, pero no es lo ideal. No es lo ideal, la recuperación incluso mejor
la recuperación no fue óptima porque quizá la rehabilitación postquirúrgica no fue la correcta. Y no, conversando con el médico, él decía, no, sí, yo le advertí que el restablecimiento de la función iba a ser en un 100%. Así iba a corregir de forma preventiva, porque aparte que si no se corregía ahora, iba de mal en peor. ¿Verdad? Entonces, como que lo menos malo era esa intervención quirúrgica, tratar de corregir eso dentro de lo que se podía, pero que no empezara que iba a tener unas piernas de modelo y que iba a poder correr una maratón 20K, no sé. Considerando todos los factores que influyen en eso. Por lo tanto, ese pronóstico estaba claro previamente. Y de ahí pasamos a esto que también tiene que ver con, a ver, la mayoría de estas condiciones tienen a veces, y no hay que minimizar esa percepción. A veces uno puede decir, o sea, estaba hace 10 años atrás, o que estaba tan presente, por eso se consideraba tanto el tema de la autoestima y la salud mental, uno lo generalizaba, ¿cierto? Un malo, a la suerte, ¿no? Si tu familia es así, hay que aceptarlo, no aceptar. Hoy en día, no. Estamos claro que estamos en otra época, estamos claro donde ya no es algo tan superficial el tema estético, porque la gente a algunos les puede afectar más que no se sienta bien con la forma de su rodilla y no tengo por qué yo ir a jugar y decir, no, está ahí exagerando. Somos todos personas individuales y es tan valorable eso como alguien que cree lo mismo, ¿verdad? Entonces yo no puedo tomar posturas tan radicales. Si yo llego a un paciente donde de verdad por un tema estético le incomoda, no le gusta, qué sé yo, no se trata, no sé, que anda al psicólogo, no, yo voy a considerar eso y puedo tener resoluciones. Hay que explicar, hay que educar, que quizás el resultado, el tratamiento no va a ser para corregir ese preocupante, que depende de muchos factores. ¿Verdad? Si evidentemente el preocupante en esta edad se va a dar más problemas en la actitud que por el natural que puede tener. No saco nada yo con trabajar fuertemente en los isquiotibiales como para que se acorte y disminuya un poco ese returbante. También va un poquito de educación, pero dentro de lo que se pueda trabajar y tratar de corregir. ¿Y cuál es el mayor problema? Más allá del estético, que como les mencionaba, no es un tema menor, depende de cada uno, depende de cada paciente como acepte o interprete ese tema estético. El problema mayor es que también va a cambiar obviamente las zonas de descarga de peso. Y aquí va a influir también en la descarga de peso del tobillo. Y cómo ese tobillo va a quedar más en dorsiflexión o en plantarflexión, dependiendo de si es un perturbado pronunciado. ¿Ya? Entonces las adaptaciones que va a tener, si se fijan, casi estamos acá, aquí no estamos 90 grados. O sea, ya modificó la postura del tobillo. Estamos hablando de un recurvatum relativamente severo, pero hay un recurvatum importante ahí, ¿ya? Donde la rótula va a ascender, entonces son muchas afectaciones en las superficies articulares que pueden traer consigo manifestaciones clínicas posteriores, dolor, inflamación. Entonces, aquí no va a doler el recurvatum porque sí, no duele la región posterior porque está demasiado tensa o muy estirada. Derechamente duele los cambios de superficies articulares, duele las adaptaciones que tiene la rótula sobre la roca femoral, empieza a doler, a aparecer dolores en las pulsas. No olvidando que la rodilla tiene todas las estructuras articulares. No sé si en la anatomía, cuando yo hacía anatomía, tomábamos como ejemplo la rodilla, cuando veíamos estructuras articulares, tomábamos la rodilla.
Porque ahí te tuvo ligamentos interóseos, ligamentos periféricos, ligamentos externos, hay fibrocartílago, hay pulsas, obviamente hay superficie articular, cartílago articular, membrana sinovial, cápsula articular, todas las estructuras habidas y por haber están en la rodilla, como resumen. Por eso cuando hacíamos anatomía antes, no sé si ahora tomamos la rodilla, partimos artrología o rodilla. Ok. Bueno, cada una de esas estructuras que mencionamos y que sabemos que están en la rodilla puede enviar señales dolorosas. O sea, puede doler. Entonces cuando el paciente le pregunta o algún conocido, algún amigo le dice, quiero que estudie inquine, yo me voy a revisar la rodilla, o ¿qué puede? Ni siquiera no me la revises, me duele la rodilla, ¿qué puede ser? Sí, puede ser que subiere la cantidad de estructuras distintas que hay en la rodilla y te puede estar doliendo. O te dicen, no, es que me pasó eso, ¿qué puede ser? Tengo que evaluarte el día, tengo que revisarlo. No es eso que al ojo, puede ser. La rodilla está todo, por lo tanto, ante cualquier alteración postural, biomecánica, y no estamos hablando de traumatismos, no estamos hablando de traumatismo, no estamos hablando de soluciones de continuidad, o roturas, no estamos hablando de lesiones tisulares, estamos hablando simplemente de hábitos posturales, desadaptaciones. Igual me pueden enviar señales dolorosas, cualquiera de esas estructuras que están ahí. Llegamos a esta patología muy específica. Que se diagnostica como patológico cuando se manifiesta. ¿Me explico? Nadie sabe de acá que quizás tenga menisco discoideo. ¿Cuándo lo llegan a saber? Cuando por mecanismo traumático se rompe el menisco o se lesiona el menisco. Se toma una resonancia y ahí aparece, tiene menisco discoideo. Pero yo no sabía, no, si nadie sabe. Salvo nadie se toma así como si está dentro de cierto programa de salud, que está tal, que es la radiografía de cadera, preventivo. Nadie se toma resonancia porque la resonancia se ve, no la radiografía. Resonancia a los 12 años, vamos a tomar resonancia de toda la rodilla para ver si tienen menisco discoideo o no. No. Es asintomático, no es una patología, digamos, que genere problemas porque sí. Hasta que un mecanismo de lesión X, que puede que no sea tan severo, que pueda ser, que no necesariamente sea la energía de la nada, a veces. Ustedes saben que, más que claro que al afectar y extender la rodilla, los meniscos se mueven, los meniscos están fijos. Entonces, de repente se paró bruscamente alguien, le dio una clavada, un pinchazo en la rodilla y no se le pasó, y médico, resonancia. ¿Por qué yo? No es algo tan fatal tampoco. ¿Y cuál es el menisco discoideo? Es la malformación congénita, en realidad es que el menisco no alcanzó a adaptarse a tomar la forma natural, en forma de C. Entonces, es un código más cerrado y en algunos son derechamente, está completamente sellado. El menisco discoideo de diferentes formas, no es algo perfectamente bien distribuido o no es hecho de fábrica. ¿Ya? Por lo tanto, yo he visto menisco discoideo donde está casi cerrado completo, hay uno que está, como decía, sellado, o sea, más que un anillo, es derechamente un tejido completo, ¿ya? Ahora, obviamente, al tener menisco discoideo está más propenso a que se rompa. Está el cóndilo con su convexidad sobre el platillo tibial,
y el menisco no es un anillo donde calce justo el cóndilo del fémur, sino que está relleno completo, claramente te corresponde esto, te va a romper. Por lo tanto, esta variante anatómica es más presente en el menisco lateral, pero no es una regla fija, pero es que tiene una mayor incidencia. En su mayoría de las veces en las resoluciones quirúrgicas. Sobre todo si ya se manifestó un cuadro doloroso. ¿Por qué? Porque lo más probable es que quizás ahora el cuadro clínico no fue tan severo, no fue tan limitante, qué sé yo, pero en algún momento sí lo va a hacer. Entonces, lo veremos y al tiro corrijamos, aprovechando que se rompió, aunque haya sido menor, aprovechemos y reparemos y tratemos de darle forma a ese disco. O sea, a ese anillo, así, a ese semianillo que en realidad está completo, aprovechando que se rompió y saquemos y gastemos y demos un poquito de forma, porque si no, en algún momento te va a volver a pasar. Entonces existen diferentes formas de clasificarlo. El grado 1, ¿cierto? Donde esto porque va dando estos nombres porque a medida que va creciendo el menisco va tomando forma. Recuerden que todo es cartílago y pasa a ser parte como un fibrocartílago, siempre teniendo en consideración que el borde es de mayor altura, ¿cierto? Siempre la parte central es de menor altura, ¿ya? Y eso da origen a que, más allá de que esté una clasificación y tratemos de diferenciar uno de otro, quizás no nos vamos a encontrar nunca con un menisco perfectamente con forma de anillo, no vamos a encontrar ningún menisco cerrado completamente, con un disco, siempre habrá variantes intermedias, esto es una forma de organizar. Entonces, cuando el menisco está completo, claramente se va a dañar, sí o sí. Les decía yo que muchas veces, o en su gran mayoría, esto se manifiesta también en la adolescencia, pero de repente hay algunos que llegan ya a la edad adulta y se encuentra bueno, pero la gran mayoría se empieza en la adolescencia, o sea, independiente o más allá de los mecanismos de lesión, si un menisco discoideo fetal se manifiesta en la adolescencia. El crecimiento, con diferentes factores, más peso, quizás un poquito más de movimiento o de actividad física, y ahí ya se hace manifiesto y muchas veces son intervenidas quirúrgicamente a esa edad. No es extraño las cirugías medicales en la pre y en la adolescencia cuando se presentan estos meniscos discoides. El tratamiento en la primera instancia es quirúrgico. La meniscectomía hasta hace 20 años era total. Se rompía el menisco, lo sacamos. Hoy en día ustedes saben que lo que se intenta o lo que se busca es que las meniscectomías sean parciales y que se intervenga lo menos posible en la forma de ese menisco. Estamos hablando de un menisco normal, no discoide. Siempre se va a tratar de dejar la mayor cantidad de porción de menisco posible. Y si es que existe una rotura importante, se sacará lo estrictamente necesario porque ya no se pudo corregir, porque derechamente ese menisco se molió. No hay nada que construir, eso se sabe, pero siempre se trata de dejar la mayor cantidad de porción. En el caso del menisco discoideo, obviamente tampoco la resolución es hacer una meniscectomía total. Se busca también la meniscectomía parcial, pero tiene que ser parcial sí o sí, porque se va a tratar de, como les decía yo, de sacar o de resacar todo ese tejido extra, porque no corresponde. Y se le va a tratar de dar la forma de este semianillo. Por lo tanto, existe
salvo que sea asintomático, salvo que, no sé, por ejemplo, pensemos en pensando en una lesión del dedo, pensemos en una luxación rotuliana, ¿ya? Con otros trastornos que ocurren y el menisco no tiene nada que ver. Entonces, de esa luxación rotuliana le tomó la resonancia, ¿ya? Y en la resonancia, obviamente, con la radiografía bastaba, ya estaba roto la afuera, tuve que hacer reducción, le duele todo el tejido perirotuliano. Pero cuando tomó la resonancia me contaron todo, y se encontraron con que tenía menisco discoide. Asintomático, si no le duele, el dolor que tiene con la rótula, no le duele el menisco. Entonces, ¿será necesario operarlo? Algunos no lo quieren. ¿Sabes qué? Esto, logramos, o sugiero que logremos y de alguna forma, aprovechando que todavía no estás adulto, que no están el menisco degenerado, ¿cierto? Porque cuando veíamos, cuando yo le hablé de las lesiones meniscales en la primera unidad, en trauma, le decía yo que los deportistas amateurs, de fútbol, sobre 40 años, todos tienen los meniscos rotos. De todo lo que yo les digo, vaya a la casa, es que quiero ver si está menisco roto, te lo firmo. Esa que te duele mucho y que la prueba medical empieza a ser positiva, la otra rodilla no te duele nada, también tengo menisco roto. Pero como me decís, juegue los diarios, 40 y 30 años, con ese sobrepeso que encima, jugando 3, 4 veces a la semana, en liga, en competencia. No, pero tenéis todo menisco roto. Entonces, por eso es que algunos sugieren que, aunque se haya encontrado, aunque sea asintomático, aunque se haya encontrado de forma casual, ¿cierto? Que estaba que en la rótula y lo encontramos con discoide, algunos sugieren operar igual en esta edad, para prevenir que ese se empiece a golpear, se empiece a moler sin síntomas, y que cuando se haga sintomático van a ver que el menisco está molido. ¿Y qué van a tener que hacer ahí? Sacarlo con crema. No hay mucho que hacer. Entonces, por eso es que algunos prefieren hacer la intervención correctiva de manera precoz. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les mencionaba yo. Esta menisectomía remodelar. Tratar de remodelar o darle forma a ese menisco. A ese menisco, y llegamos a ¿alguien de aquí ha sufrido o se le ha diagnosticado, le han dicho alguna vez que tiene un SMAT o un síndrome de mal alineamiento rotuliano? Pensemos en el nombre, un síndrome. Creo que un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. O sea, si yo llevo mucho tiempo con dolor, quizás aumento de temperatura, y no me he golpeado, no he hecho nada. Empezó a doler, a subir escalera, a bajar escalera. Entonces, un conjunto de signos y síntomas, dolor, inflamación, qué sé yo, aumento de temperatura. Eso ya es un síndrome. Por lo tanto, cualquier dolor inespecífico podría categorizarse como un síndrome de mal alineamiento rotuliano. Para que sea de un mal alineamiento rotuliano, tiene que ver con la articulación, obviamente, femoropatelar. Nos dice que el SMAT es porque la rótula se va hacia medial o se va hacia lateral. Nos dice que si ese síndrome tiene que ver porque la rótula se asciende o desciende. Nos dice que ese síndrome tiene que ver porque la rodilla, vista en un plano axial, está inclinada hacia medial o hacia lateral. Simplemente
se denomina como un síndrome de la respuesta inmune. Entonces, cuando va el paciente con este dolor en específico, donde las pruebas clínicas no son muy claras, no hay problemas de estabilidad ligamentaria, al hacer pruebas meniscales también salen las pruebas negativas, no hay dolor meniscal. Claro, quizás dentro de las pruebas de traslación rotuliana ahí molesta un poco, y en la resonancia no aparece nada, no aparece, o sea, aparece limpio, no hay ningún signo de rotura o de lesión importante de alguna estructura. O sea, la resonancia dice abajo sin hallazgos patológicos, sin hallazgos significativos, no tiene nada, a todo su lugar. Entonces, ¿por qué le duele? Tiene su desembarco. Un poquito más dirigido, que está hablando de algo positivo, se manifestó dolor al realizar pruebas patelares, como lo mencionaba. Porque si no, ¿se acuerdan cuál era el otro concepto? Gonal. Es peor, dolor de rodilla. Sí, bien específico. Pero en este caso, un síndrome de mal alineamiento rotuliano hace mención o hace referencia a trastornos o alteraciones que van a ocurrir en la articulación femoromatelar que tienen que ver con un mal alineamiento. ¿Ya? Se asocia a que es un dolor en la cara anterior de la rodilla, un dolor específico, donde les digo yo que como una eco, un escáner, una resonancia, una radiografía, no va a aparecer nada. Es dentro de las más comunes de consulta de rodilla, sobre todo cuando no son traumáticas. Bueno, la estabilidad es lo principal que se altera en la articulación femoromatelar, o la que más se puede alterar. ¿Ya? Y donde se va a hacer manifiesto siempre más en patrones dinámicos, ¿cierto? En funciones dinámicas, cuando si está en un periodo agudo, inflamatorio, doloroso agudo, me va a molestar al caminar incluso. ¿Ya? O cuando existen requerimientos mecánicos más exigentes, entre comillas, las funciones, que puede hacer subir y bajar el cabello, por ejemplo. ¿Ya? Claro, si hablamos de empresas físicas o capacidades físicas más exigentes, comer, saltar, obviamente con mayor razón de doble. ¿Ya? Entonces, son muchas las alteraciones que pueden ocurrir o que pueden estar generando este dolor anterior de rodilla. ¿Ya? Y bueno, tú palpas, toca ahí, o sea, te duele ahí, no. Si no es dolor a la palpación, duele en la función, ¿ya? Al ejecutar o al realizar esa función. Bueno, más de alguna vez sacamos este universo, al 70% de usted alguna vez le dolió la rodilla. Un día, un rato, ¿por qué? No sé, se olvida. Como les dije, en el caso del chico que fue allí a Memphis, el papá de Rossi me dijeron que el último video estaba creciendo. Dentro de las adaptaciones, ¿cierto? Puede que aparte de... Entonces, hay que ver si existe un cierto grado de estabilidad, lo primero. Porque pensemos que en una imagen, una resonancia, lo único que va a arrojar es que si está roto o no. A lo más puede aparecer una resonancia con acumulación líquida fuera de lo normal, allá de las concentraciones líquidas habituales o lo normales que deben estar. Quizás haya unos líquidos en mayor proporción a lo normal y uno podría pensar que eso es parte de un proceso inflamatorio. ¿Ya? Y que obviamente si hay inflamación es porque algo se dañó, independiente de que no se observe a nivel de la resonancia.
Pero sí yo puedo medir estabilidad y eso no me lo. La resonancia, claro, si los ligamentos alares están rotos o los ligamentos laterales están rotos, claramente voy a medir estabilidad y no va a estar estable. Pero a veces no necesariamente estando dañados, igual tienen una estabilidad, porque el componente no es suficientemente no está suficientemente afianzado, si pensamos que estamos todavía en etapa de crecimiento. ¿Ya? Los tejidos son muy laxos. Y dentro de los requerimientos, en esta subida y bajada de la rótula, basta que, si está muy laxo, los tensores laterales de la rótula, antes de que se vaya a hacer medial, en vez de subir y bajar de forma lineal, hace esto. O lo más común es que los mediales están más laxos. Entonces, la rótula tiende a irse hacia afuera o a inclinarse hacia afuera, no de forma grosera. Mínimamente, basta que se incline, recuerden, un par de grados, basta que se desplace un par de milímetros, y esto debe estar así flotando sobre este canal, basta que se incline ligeramente o hasta que se desplace ligeramente para que la fricción, bueno, el roce sea distinto, las cargas sean distintas y se manifieste como dolor. ¿Ya? En un niño de 13, 14 años la resonancia no va a aparecer nada. No hay un desgaste en el cartílago articular o una artrosis de esa edad, o tejido blando. ¿Ya? Pero sí se puede manifestar como dolor. Por lo tanto, esto es más común que se desplace lateral hacia lateral. ¿Cuál es el gold standard que le da el trauma? Potencial vastomediano. Si la rótula tiende a irse hacia afuera, aunque no sea visualmente claro, pero dentro de las pruebas, qué sé yo, se manifiesta primero cuando hago fuerza compresiva o hago pruebas patelares por repetitar, y es mayor el síntoma cuando lo desplazo hacia lateral, o derechamente cuando hago traslación lateral, y claramente hacia lateral, bueno, el meñique como la rótula y se le va para allá, es evidente que falta control ahí en el componente medial. Y aquí tenemos ahí el masto medial. ¿Y cuál es, con qué trabajamos nosotros? Entonces, la indicación es así, en mayúscula, habitualmente. Potenciar, fortalecer vasto mediano oblicuo. Y se espera que activando, fortaleciendo, potenciando ese vasto medial va a impedir, en cierta medida, que esa rótula se vaya tan hacia la lateral. Es uno de los tratamientos que decía, una de las indicaciones más solicitadas. No es incorrecto, pero a veces tampoco hace milagro. No es tan, la resolución no es directamente proporcional a que si yo potencio esa patología se va a solucionar todos los problemas. Ayer lo conversaba con una paciente justamente con este diagnóstico. Necesitan fármacos que ustedes han hablando de hacer con los pacientes, los pacientes se aburren, entonces hay que conversar. Y estábamos hablando de este tema y le dije en realidad, así, como decía el joven, no sé quién la inventó, pero no les tenía muy buena la mujer. Porque con todas las, fisiológicamente hablando, varias desventajas desde el punto de vista morfológico con los hombres. Voy a hablar del sistema morfológico, voy a ver si el aspecto de salud mental sea más aventajado o no que los hombres. Pero el músculo esquelético, muchas desventajas. Partiendo, bueno, vimos la semana pasada el tema del apéndice. Ya veíamos que ya estaba en desventaja porque las rodillas metían al palo. Veíamos que eso ya iba a alterar el ángulo Q. Veíamos que eso, y vamos sumando alteraciones, más que alteraciones, condiciones biomecánicas, y así está dado. Y sumado a eso, que
La musculatura de la mujer, ¿cierto? Proporcionalmente tiene menos fibras de fuerza que los hombres. ¿Ya? Claro, comparamos a una mujer entrenada rigurosamente, ¿cierto? Con todas las condiciones que busque una hipertrofia, un fortalecimiento, lo más probable es que sí tenga mucha mejor musculatura que un varón sedentario. ¿Ya? Pero en condiciones similares sabemos que la mujer tiene, además, así muy en línea general, menos fuerza. ¿Qué es lo que hace? Tiene una mayor laxitud y también se acentúa, ¿cierto? Desde el periodo de la menarquia, ¿cierto? Que también hay cambios hormonales que hacen que tenga una mayor laxitud y esa mayor laxitud o hiperlaxitud se acentúa más en los periodos de embarazo, ¿cierto? Con la prolaxina, para permitir que la bebé se desarrolle, todo eso. Todo eso que afecta a la mujer y que los hombres no la padecemos, hace que haya una mayor incidencia de consulta en el SPA o en una depresión paternal en las mujeres que lo hacen. Por todos lados están detectados. Insisto, mecánicamente hablando, probablemente emocionalmente sean mucho más, y son más maduras, y son más tolerantes al dolor. Es verdad, en eso nos dejan por acá abajo nosotros. Pero biomecánicamente están detectados. Y bueno, y yo esto se lo menciono sobre todo a las mujeres que todavía no han sido madres. Tengo pacientes jóvenes, qué sé yo, y bueno, no saben el tema de rodillas, no de lumbar y todo lo demás, y yo le digo, escucha, y más encima, me imagino sí que bueno, la vida personal, claro, si en un momento quieres, vas a asesorar, peor, y más encima vas a tener un peso extra, ¿verdad? Cosa que nosotros tampoco. Si es verdad que por todos lados o puede tener una probabilidad mayor, mucho mayor que los hombres por todas estas condiciones biomecánicas de sufrir una semana. Y estamos hablando de la semana, estamos hablando de otra patología o trastorno musculoesquelético. Entonces, biomecánicamente, dentro de lo que esté a mano, lo tenemos que hacer. Potenciar musculatura, ¿cierto? Principalmente mastodontismo, flexibilizar, y a veces también, así como que el Gold Standard decía que es fortalecer mastodontismo con mayúscula de grande, de puño y letra, que el traumatólogo, el médico que lo deriva, y por ahí abajo, muchas paréntesis, pone, o por ahí por segundo, elongar, martillar, estoy entendiendo que la maternidad también llega por ahí en la patela, por lateral obviamente, y cuando la maternidad sabemos que por algo el tensor de la fase grande se llama así, está siempre tenso, está siempre sobreactivo, por lo tanto tiene la tendencia a llevar esa patela hacia lateral. Y en líneas generales, bueno, la musculatura igual debemos mantenerla con un cierto grado de flexibilidad. ¿Ya? Cuando hablamos de potenciar la totalidad, de forma específica, igual es medio ambicioso. No puedo selectivamente trabajar solamente en la totalidad, eso cuando no preocuparse, por lo tanto, ahí se va a sobreactivar siempre el recto anterior, y el recto anterior no me sirve que esté tampoco muy sobreactivado o aportado porque va a dejar la rótula arriba. Al final hay que tratar de liberar todo. Ojo que eso es mucha en teoría. ¿Ya? En teoría yo digo, no voy a flexibilizar esto, voy a tomar esto. Sí, pero en términos prácticos no es así de sencillo. Estamos hablando de tejido que cambia de forma, ¿cierto? Que se adapta. Entonces no es como que cambie una pieza por otra. ¿Ya? Pues esta está acortada, la elongo, y esta que está elongada la acorto. Cuando nosotros hacemos mención de eso, usamos el lenguaje, lo explicamos hacia el paciente, acto de teoría en realidad. No es fácil decir que lo vamos a lograr en un mes. Por su proceso adaptativo. La clasificación del SMART existen
como es habitual, muchas formas de clasificar, ¿ya? Y para eso hay que tener ciertas consideraciones. Una, primero, un buen diagnóstico que siempre va a estar asociado a la imagen, ¿ya? Eso va a traer consigo cuál va a ser el tratamiento más adecuado, ¿ya? Y dentro de esto ver muchas variantes en cuanto al tratamiento. ¿Por qué? Porque SMART lo que significaba síndrome de Mario Nievelo, o sea, sigue siendo un síndrome. No es algo específico, no es algo categórico. No es que uno puede decir habitualmente la patela está inclinada hacia lateral. Habitualmente la patela está desplazada hacia lateral. ¿Ya? Habitualmente, sí, eso es lo que pasa. Y también como otra parte está al revés. ¿Ya? Por lo tanto, va a depender mucho de la imagen, aparte de las pruebas clínicas, sobre todo la imagen para poder determinar cuál es el tratamiento a seguir. ¿Ya? Esto que yo siempre les digo, las imágenes que están acá son muy severas, cuadros muy severos, no es tan poco frecuente, o sea, no es esto algo, oye, mira, pobrecito. Muchos que quizás ustedes tienen, no se han dado cuenta. ¿Por qué no se han dado cuenta? No le ha dolido todavía. Tenemos que no le duele, pero no se encuentra a veces. Y tú te encuentras con esta imagen y cuadros dolorosos que comenzaron hace, no sé, un mes o 2 semanas. Y tú dentro de la amnesia remota le preguntas, pero antes te había dolido, sufrió. No, nunca me dio la rodilla. Y ahora que tiene 25 años, o sea, esto no te pasó hace una semana, hace 2 semanas que te comenzó a doler. Probablemente esto lo tenía así desde los 15 años, desde que ya llegaste a una cierta madurez, así. Y todos los factores. Baja brusca de peso, porque todo extremo es malo. Subir de peso es malo, no es una condición recomendable, pero hay veces que también por diferentes causas o diferentes formas hay bajas bruscas de peso, y sabemos que una baja de peso no involucra solamente tejido adiposo, también tejido muscular. Por lo tanto, a veces por descensos bruscos o descensos significativos, pérdida de 10 kilos, 15 kilos, aparecen estos trastornos que nunca se hayan manifestado. ¿Ya? Ojo que por otro lado, no hay que olvidar, que muchos de estos cuadros así pasan por algo, que son asintomáticos. No quiere decir que todo esto manifiesta el dolor. ¿Cómo no? Nada. También, de casualidad, tomaron una radiografía de rodilla porque no sé, lo hicieron porque pensaban que había una escoliosis, tomaron una radiografía completa, una panorámica, y parecía la rótula por allá afuera. Y me dice, oye, ¿no te duele? ¿No? Y evalúa. Adaptado eso. No es algo estricto, tampoco puede decir, oye, ¿sabes qué? Escucha, hasta preparándote porque en algún momento te hablo. Oye, que no te duele. Si no es esto algo, un trastorno 100% que se manifieste como cuadro doloroso. Ahora, nosotros lo estamos viendo acá porque estamos hablando del síndrome de mal alineamiento rotoriano. Y el síndrome de mal alineamiento rotoriano se diagnostica cuando, obviamente, aparece el síntoma. Si no hay síntomas, nunca va a ser diagnosticado como síndrome de mal alineamiento rotoriano. Va a pasar desapercibido, con esas rótulas por allá, bailando y nunca dolieron. Bueno, hay una diapositiva que tiene que ver con las posibles causales, porque así el jueves vamos a retomar de ahí. Las posibles causas de un SMART, fíjense, hay muchas lesiones que podrían, más que confundir, más que hacer un diagnóstico diferencial, podrían incluso estar asociadas.
Yo después, el cuarto, el quinto, cuando haga práctica, yo les digo, es mi vida muy personal, ¿ya? Y tantos años que llevo atendiendo pacientes, para mí, siempre los cuadros dolorosos son mixtos. Por más que la resonancia diga que el menisco está hecho pedazo, y uno podría decir que, por eso te duele. Todas las estructuras que he mencionado hace unos minutos de la rodilla pueden estar enviando señales dolorosas, aunque no estén rotas, aunque no estén dañadas. Claro, quizás de ese 100% de dolor, si el menisco está hecho pedazo y derechamente un mecanismo de lesión característico, nunca le he dolido y ayer jugando fútbol apoyó y torció y giró y ya, el menisco fue el que disparó el dolor. Puede que el menisco esté doliendo en un 60 o 70%, pero hay un 30% que también la musculatura se sobreactivó para tratar de aguantar, las pulsas se inflamaron, hay una sinovitis, entonces yo siempre digo dolores mixtos. Entonces, en un síndrome como el SMART, un síndrome neurológico, puede ser por una luxación de neuronas, sí. Puede ser por una luxación crónica, sí. Puede ser un síndrome de sobrecarga por fricción, ¿cierto? Porque se fue a la penca o fue al morro y nunca estaba mala condición física, muchos escalones y empezó a dar una rodilla. Una tendinitis neuromuscular, sí, puede ser una tendinitis de cuádriceps, un otus lateral, un síndrome de brazo. Esto no lo vamos a ver en la seguridad. Pero puede ser cualquiera de estos. Síndrome compresivo rotuliano, estos se asocian más a un SMART propiamente tal. Porque si se fijan los otros estaban asociados a, bueno, aparte de las luxaciones, pero estas estructuras específicas, tendinitis. Si ustedes van y palpan el tendón rotuliano y les duele, uno podría decir, mira, una tendinitis. Sin eco. Ahora, lógicamente, con una eco debe contestarse eso. Pero al palpar el tendón del cuádriceps, es decir, no, ¿sabes qué? Más que un SMART, tiene una tendinitis de cuádriceps. Pero aquí ya empezamos a tener relación directa con este SMART. Síndrome de fricción de la tibial, síndrome de la plica sinovial, bursitis en general. ¿Ya? Y aquí es donde entramos a tener nosotros, acá atrás. Hiperformación del pie, ya, diferencia de longitud de extremidad, alteraciones de flexibilidad. Bueno, y trauma directo también. También puede generar un SMART. Yo siempre digo, ¿por qué? Si es una fractura, ¿por qué un SMART? Pero le está originando dolor. Ahora, claro, toma la categoría o el diagnóstico lo que es más concreto. Si hay un daño tisular, ese es el diagnóstico. Si yo les mencionaba que cuando no existe esto, y escuche, ¿y qué es lo que está provocando el dolor entonces? Tenemos la labor de los SMART. ¿Qué es lo que es SMART? Un conjunto de dolores y inflamaciones asociados a un mal rendimiento del paciente. Pero estos son diagnósticos que pueden confundir. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver, esto es el SMART, que lo vamos a ver ya desde el jueves. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, pero el dato que está en la oficina